Terminamos ahora con tumores de vía biliar y después terminamos con estómago y páncreas. Ya hemos terminado lo que es tumores hepáticos. Con el hepatoblastoma terminamos, que se da en niños y esto, y ahí terminamos. Ahora lo que nos faltaba de la vía biliar era los tumores de vía biliar. Apáganos nomás la luz de allá, por favor. Y después ya nos vamos a lo que es estómago y páncreas con su término. Entonces vamos a ver tumores de vía biliar. Dentro de los tumores de vía biliar tenemos, igual que en otro lado, tumores benignos y malignos. Pero si nosotros nos damos cuenta, los tumores benignos son extremadamente raros. 0,02%, o sea, ni al 1% llega en esto. Es bajo. O sea, prácticamente, cuando yo hablo de un tumor en la vía biliar, estoy hablando de un cáncer. Porque tendría que tener demasiada suerte de ser tocado con una varita mágica que tiene un tumor en la vía biliar y es benigno. Es rarísimo, ¿no? Pero existe, sí existe, ¿no? ¿Cuál es la anatomía patológica? Los adenomas, papilomas, fibromas, angioliomas, etcétera, etcétera. El adenoma es el más común, dentro de este 0,02%. ¿No? El adenoma. Cuando existe y cuando está el tumor benigno, va a producir la misma sintomatología que los tumores malignos, que ahora lo vamos a ver, ¿no? Esto lo vamos a mencionar rápidamente. El diagnóstico va a ser exactamente, vamos a hacer los mismos estudios que los tumores malignos, exactamente igual, porque no sabemos. Lo único que al final nos va a dar el resultado definitivo va a ser la biopsia, ¿no? La biopsia, o después de la resección, ¿no? Cuando tiene la anatomía patológica recién nos dan el resultado. El tratamiento va a ser exclusivamente quirúrgico, no hay tratamiento médico para estas cosas, ¿no? Un adenoma de colédoco, ahí hemos visto, ¿no? Pero eso yo puedo pensar que puede ser un cáncer, raro, lo más importante, ¿no? Pero existe. Esto hay que publicarlo cuando uno encuentra un tumor benigno, ¿no? Una cosa rara. Entonces vamos a hablar prácticamente de este tipo de tumores malignos. Cuando nos referimos a tumores malignos, ¿no? Obviamente es el colangiocarcinoma, es el tumor más frecuente, ¿no? Colangiocarcinoma. Pero la vía biliar puede ser intra y extrahepática. Los tumores de la vía biliar también pueden estar dentro del hígado, como intrahepático. Pero para mí este tumor es un hepatocarcinoma hasta que se demuestre lo contrario. La única manera de poder darme cuenta que ha sido de origen biliar es cuando es resecado y cuando he hecho la biopsia. Si no, es prácticamente un hepatocarcinoma, cuando hablamos de intracelular. Pero los extracelulares, los extrahepáticos mejor dicho, son diferentes. Entonces va a ser una enfermedad en la cual se encuentran células cancerígenas, malignas en los tejidos del conducto biliar extrahepático. Hablar de colangiocarcinoma, prácticamente estoy hablando de la vía extrahepática, fuera del hígado, ¿no? Entonces cuando ya se trata del hígado, ya le bautizo como hepatocarcinoma hasta que se demuestre lo contrario. Entonces ya no hablo en general. Cuando uno habla de colangio, estoy hablando de todo lo que es fuera del hígado, ¿no? ¿Y qué incluye dentro de esto? Cáncer de vía biliar intra y extrahepática estamos hablando, pero prácticamente estamos hablando de la parte extrahepática, pero también el cáncer de vesícula biliar y de la ampolla de Vann, ¿no? Entonces, todo esto va a entrar dentro de los tumores. Existe dentro de la epidemiología y los factores de riesgo, ¿no? El colangiocarcinoma da aproximadamente el 15% de los cánceres hepáticos primarios. O sea, la mayoría eran de origen, cuando hemos hablado de hígado, de origen epitelial, ¿no? Pero dentro de ellos también podría ser el que origina la vía biliar. Porque acuérdense, está la parte vascular, la vía biliar y el parénquima en sí hepático, ¿no? Casi todos son, obviamente, hepatocarcinoma. Solo el 15% va a ser de origen de vía biliar. Representa un 3% de todos los tumores gastrointestinales. Esto es en la mayor parte de los casos a nivel general. Y más o menos nosotros, en este caso, estamos un poquito más que el resto de la bibliografía. Nosotros tenemos colangiocarcinoma una estadística bastante alta. Cuando nosotros hablamos de tumores, en frecuencia, cada lugar es diferente.
Nuestro cáncer de vesícula, como habíamos hablado, aproximadamente estábamos entre segunda y tercera causa dentro de todos los cánceres en el Cusco. Por ahí en Lima es un poco diferente, pero en el Cusco esto es bastante frecuente, no es infrecuente. Nosotros superamos ese 3%. ¿Cuál es la edad? La edad común, típica, aparentemente, de presentación va entre los 50 o mayores de 50 y 70 años, un promedio. Puede haber en gente mucho más joven, sí, en nuestro medio es bastante frecuente, porque ya que lo incluimos al cáncer de vesícula es mucho más frecuente en pacientes más jóvenes, encima de los 30 años la frecuencia. ¿Puede adelantarse en 20 años en personas con factores de riesgo? Sí, sí, por eso que en nuestro medio en jóvenes es bastante frecuente, no es eso. ¿Qué alteraciones o qué problemas hace de que un paciente pueda tener un colangiocárcinoma? Una de ellas es la colangitis esclerosante primaria. Lamentablemente la colangitis esclerosante primaria es una enfermedad preneoplásica, congénita, y ya el que lo tiene prácticamente estamos hablando de un cáncer, que va a terminar ese paciente en un cáncer. Por eso que las colangitis esclerosantes primarias entran dentro de los pacientes que están en lista de trasplante. Antes de que hagan, porque si hacen su colangio, ya está, ya no puedo hacer nada porque llegamos tarde. Si lo puedo trasplantar a ese paciente sería lo ideal, la colangitis esclerosante. Algunas alteraciones del árbol biliar, como por ejemplo el quiste de Coledo. El quiste de Coledo habíamos hablado que era más de un 30%, entonces eso terminaba en un cáncer, lo tenía que operar. Excepto el coleococele, que era el único que lo habían puesto dentro de la clasificación, pero no tenía ese tipo de cosas. Todo el resto hay que sacar porque termina en un cáncer, pero el coleococele era el único que no entraba. La enfermedad de Callori, dentro de los quistes de Coledo, otra variante. Oigan, no todos los quistes, acá estábamos como lo más importante. Lo menciona la enfermedad de Callori, ¿por qué? Porque ya tiene nombre y apellido, ¿no? Como los quistes intrahepáticos, dilatación de todo. En Asia hay algunas enfermedades que son precancerígenas, ¿no? Como clonorquis o pistorquis, que la verdad que no sé ni lo que es, ¿no? Hemos tratado de buscar y visto qué cuerno es, la verdad no lo sé, ¿no? El torotras sí lo conozco. El torotras es un contraste que se usaba en la vía biliar, ¿sí? Y se ha dejado de usar hoy en día. El torotras ya no se usa más porque se ha demostrado que todos los pacientes que han recibido dentro de ese contraste, en un buen porcentaje han terminado con un colangiocarcinoma. Entonces ya no se usa más. Ahora usamos el bario, contrastes diluidos, hidrosolubles, ¿no? Que vienen el yodo, eso es lo mejor, ¿no? Pero en ese momento el torotras, lo único que había, esto estamos hablando de más de unos 30 años más o menos, que se usaba frecuentemente. Hoy en día no se usa más. Tener en cuenta, ¿no? La hepatitis B, hepatitis C, el síndrome de Lynch. El síndrome de Lynch son pacientes que ya tienen toda una carga genética, son un cáncer de colon, ¿no? Y que obviamente pueden coincidir otros tumores en otros lugares fuera del cáncer de colon, ¿no? Que tienen más predisposición. Es otro paciente que puede llegar. Los diabéticos e infección por SIDA. Esos son pacientes que todavía están en estudio, no hay todavía datos importantes o que haya un consenso con respecto a los diabéticos, por ejemplo, que terminen en un colangiocarcinoma, ¿no? Se menciona, algunos dan, pero todavía no hay un consenso. Entonces eso es muy bajo. Como en todos los tumores existe una clasificación, ¿no? Y vamos a tener los tumores extrahepáticos, van a dividirse de acuerdo al lugar donde está el tumor, en tercios, superior, medio e inferior, similar a lo que era el esófago. En los tumores del tercio superior, o sea, hablamos hepático común, ¿no? Hepático común para arriba. Hepático común, ¿qué nos queda para arriba? Dos cosas nada más, el derecho y el izquierdo, ¿no? Más no. Esos tumores se llaman Klatskin. Tienen nombre y apellido. Entonces, los tumores de la vía biliar superior, hablamos del hepático común, el derecho y el izquierdo, se llaman tumores de Klatskin. Estos tumores de Klatskin ocupan el 60% de los tumores de la vía biliar, ¿no? Prácticamente se llevan casi todo, bastante el porcentaje.
Y existe una clasificación dentro de lo que es Klaskin, de acuerdo a qué segmento ha agarrado. Si ha agarrado solo el hepático común, si ha agarrado parte del derecho y del izquierdo, si solamente agarra el izquierdo, etc. Es una clasificación prácticamente didáctica para fines de la cirugía y del pronóstico del paciente no sirve para nada. Vamos a ver que los 60% que tienen tumor de Klaskin todos terminan igualito que el que estábamos hablando en el hígado, terminan todos en el cementerio. Entonces yo digo, ¿para qué me sirve tanto hacer esta clasificación? Esto sirve mucho para los pacientes, para los cirujanos que se dedican a lo que es exclusivamente hígado, trasplante de hígado, para que puedan practicar bien. Y prácticamente es para practicar, no es para otra cosa, ¿no? Porque el saber si ha agarrado esto, ¿qué me va a hacer? Acá necesito pelar un conducto biliar y hacer una cirugía muy linda, todo lo que tú quieras. El pronóstico es exactamente el mismo, o sea, van a morir todos igual. Entonces, ¿de qué me sirve? De nada. Vamos, el oncólogo sí le interesa esta clasificación porque va a hacer su resección con su anastomosis arriba, más arriba, pelando el hígado, en la mitad del hígado, resecando, haciendo una segmentectomía, etc. Muy bonito. Pero al final la cirugía sale muy bonita y el paciente termina muriéndose rápido también. Entonces, ¿de qué ha servido? Al cirujano le ha servido para que tenga práctica y nada más, pero al paciente no le sirve para nada. Del tercio medio o del inferior, 25% en general. ¿Sí? Entonces, esta es solamente la clasificación para los tumores de Klaskin. Ahora vamos a ver. ¿Cuál es la anatomía patológica? Hemos hablado, la mayoría, si lo vemos microscópicamente, son adenocarcinomas. Y los adenocarcinomas pueden ser, en algunos, ¿no? Pueden ser vellosos, nodulares, difusos, etcétera, etcétera. Lo más importante de esto es que se hace por la invasión y la metástasis de los tumores de vía biliar se hace por extensión. Es la metástasis más común y por vía linfática. Entonces, al ser por vía linfática y por extensión, lo primero que va a invadir, ¿qué cosa va a ser? La vesícula. ¿Qué otra cosa está cerca? El duodeno. ¿Qué otra cosa está cerca? El hígado. Entonces, todo lo que está cerca. Entonces, hacen masas compactas, una masa enorme, y uno lo mira y toca, ¿ya?, la vía biliar, y es pétreo, es como si estuviese agarrando una piedra, ¿no? Y a veces es como si estuviese agarrando la consistencia, uno siempre compara con un borrador. Uno agarra el borrador, esa consistencia tiene el borrador, ¿ya? Y muchas veces más duro, incluso, como si estuviese agarrando algo calcificado. Es mucho más. Tanto existe una estadificación y también hay una clasificación TNM igual. Es exactamente lo mismo que tumor en menos de 2 centímetros, mayor de 2 centímetros, etcétera, etcétera. ¿Para qué sirve? Simplemente esto es didáctico. Acuérdense que en la vía biliar es didáctico. Cuando alguien tiene un tumor, prácticamente estamos hablando de un paciente que va a fallecer. ¿Sí? No hay. Las etapas pueden ser localizado, irresecable y recurrente. Cuando es localizado y es pequeñito, yo puedo hacer una cirugía, saco el tumor, ¿no? Hago mi anastomosis alta, perfecto, me va a salir muy bonita la cirugía. Pero acuérdense, como estábamos hablando con el cáncer de vesícula. El cáncer de vesícula, le saco la vesícula, ya le he hecho la operación, saqué la resección, hice todo lo bonito, pero el paciente se me va a morir rápidamente. Acá pasa exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico? La clínica me va a orientar un poquito. Va a ser similar a todas las patologías obstructivas que hemos visto, con la única diferencia que es importante acá. Acuérdense, cuando un paciente tiene un tumor en la vía biliar, normalmente el inicio de la ictericia es paulatino y sin dolor. Sin dolor. El paciente se ve amarillo y se ve de casualidad en el espejo, y creo que estoy amarillo. Nunca le ha dolido. Nunca le ha molestado. Versus el paciente que tiene un proceso benigno, que empieza con unos cólicos y se pone amarillo. Eso es diferente. Y es más frecuente, ¿no?, que el paciente con un tumor tenga prurito. Entonces, el paciente tiene prurito por su ictericia, es mucho más frecuente pensar en un aneo que en un proceso benigno. Eso no quita de que un proceso benigno de prurito, ya hemos dicho que sí, pero es mucho más común en un proceso maligno. Entonces,
El cuadro clínico puede producir dispepsia biliar igual que cualquier patología benigna. Dolor, prurito. El dolor, acuérdense, siempre y cuando exista ya una complicación. Por ejemplo, que el paciente haya tenido un tumor y en su tumor hace un cuadro de infección, una colestitis, por ejemplo. ¿No? Ya está, le duele, le va a doler todo, pero el paciente ya está amarillo, pero está haciendo un cuadro infeccioso o un cuadro complicado en su patología tumoral. Allá no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, puede tener dolor, sí, pero el inicio siempre de la ictericia es sin dolor, ¿no? Pérdida de peso, esto ya cuando se va avanzando, y es común en la vía biliar, cuando el paciente viene amarillo a la consulta después de un mes de ictericia, muchas veces viene. Ya ese paciente está consumido, está caquético, no tiene ganas de comer. Es típico que en este tipo de patologías, tanto hepática como de vía biliar, lo primero que el paciente tiene es asco a las carnes y a las frituras. Es bien típico. Uno agarra, te pregunta, ¿quieres comer carne? No me das, no quiero comer nada que sea frito. Y a ese olor, ya eso implica de que de repente te viene algo maligno, hay que empezar a buscarlo. ¿Ya? Y es típico que en estos tengan esos problemas. Entonces, fíjense, la pérdida de peso muchas veces puede preceder a la ictericia, semanas o meses. O sea, el paciente viene acá que uno no sabe, no está ictérico, no está nada, y de un momento a otro se pone y uno le pregunta, señor, ¿ha perdido peso? Sí, como 20 kilos. ¿Tanto? 20 kilos y listo, sí. ¿Cuándo se ha puesto amarillo? Ayer o antes de ayer, por eso he venido. O sea, su consulta recién ha sido por su ictericia y no ha sido la consulta por su pérdida de peso porque no le da importancia. En general nadie le da importancia a la pérdida de peso a la mayoría de los pacientes que tienen tumor. Y el prurito es importante, ¿no? Ahora, puede complicarse ese paciente con un cuadro de colangitis. ¿Sí? Cuando los pacientes tienen un tumor de la parte distal de la vía biliar, de la ampolla, ¿no? Los tumores periampulares, que después lo vamos a ver en páncreas, van a ver que parte de la clínica del paciente es que hay ictericias intermitentes. O sea, hace ictericia, se queda 3, 4, 5, 6 días y después se despigmenta de un momento a otro. Eso quiere decir que el tumor se ha necrosado, se ha esfacelado y otra vez empieza a pasar la bilis. Y cuando pasa la bilis otra vez se despigmenta, ¿no? Y consulta por eso. O sea, me he puesto amarillo hace 15 días y ahora otra vez estoy amarillo. Te vienen consultas. ¿Qué ha pasado con ese paciente? Lo que uno tiene que pensar es que se ha esfacelado el tumor y ha pasado por eso la bilis y se ha despigmentado y otra vez se ha vuelto a obstruir. ¿Qué le piden en el laboratorio? Hemograma, bilirrubina, fosfatasa alcalina, gamma GT, transaminasas hepáticas, todo, etcétera, etcétera. Todo lo que tengo que estudiar y ya hemos estudiado en procesos benignos. Ahora, lo que nos ha faltado dentro del proceso benigno sobre todo es el tratamiento. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver. En el tratamiento, si fuese, digamos, un proceso benigno, aparte de darle los antibióticos, ustedes le tienen que hidratar al paciente, ¿no es cierto? Aparte de la hidratación, del antibiótico que le puedan llegar a dar, ¿qué es importante en las obstrucciones de vía biliar? ¿Qué problema causa una obstrucción de vía biliar? Algo importante. ¿Y qué es importante que tengo que dar para el tratamiento? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? La vitamina K. Nunca se olvide. En todo proceso de vía biliar, acuérdense que la vitamina K, si no existe bilis en el intestino, no se absorbe. Entonces, voy a tener problemas de coagulación por déficit de vitamina K. Y operar a un paciente ictérico puede fallecer desangrado. Y muchas veces fallece desangrado, ¿no? Uno le pone, entonces, ¿qué alternativas tengo? Yo tengo que conocer. Le pongo vitamina K. El Conaquium, que es la vitamina K, que es la ampolla más comúnmente conocida como Conaquium, que es la fábrica, o sea, el nombre comercial, ¿ya? La fitomenadiona, ¿no? Se puede dar en una sola dosis o cada 8 horas, o lo puedo poner yo 2 o 3 ampollas en una sola dosis. No pasa nada, se puede poner intramuscular y se puede poner endovenoso, ¿no? Lo mejor es ponerlo endovenoso cuando estoy poniendo una vía al paciente. Entonces, vitamina K. Pero ¿qué pasa si no tengo vitamina K? ¿Qué otra alternativa tendría para corregir su sistema de coagulación de este paciente? Plasma. Plasma fresco congelado
es la posibilidad, pero el plasma tiene poco tiempo de vida media, ¿no? Aproximadamente estamos hablando de unas entre 2 a 4 horas, más no tiene. Entonces, la corrección de mi sistema de coagulación solamente me va a durar ese tiempo, porque el paciente va a seguir con su misma patología y después me va a volver a tener el problema de coagulación. Entonces, cuando se trate de un problema benigno, lo que me está olvidando de las anteriores clases, una colangitis o una coledocolitíasis, que el paciente está amarillo, histérico, incluso hasta prurito tiene todo y lo tengo que operar, si su coagulación está alterada, le pongo Conaquium por obligación, pero si no tengo Conaquium, tengo que ponerle plasma, pero con la única idea de que cuando le ponga el plasma, en ese tiempo que he corregido, lo tengo que operar. ¿Sí? Y eso a veces hay que hacerle entender al anestesiólogo. El anestesiólogo dice ya, ¿le han puesto plasma? Sí, ayer le han puesto el plasma. Y hoy día ya pues está todo igual. ¿De qué me sirvió haberle conseguido, digamos, 2 paquetes de plasma y le he pasado a la noche si ahora su coagulación está igual que ayer? No ha mejorado, claro, ayer mejoró cuando tenía el plasma, pero una vez que el plasma ya desapareció del organismo, otra vez volvió con su problema de coagulación. Entonces, ustedes tienen que tener la idea de que cuando al paciente se le ponga el plasma, en ese tiempo de vida media, o si digamos ponen 2 plasmas, tienen dentro de esa primera guardia tratar de operar al paciente. Si no lo operan en ese tiempo, va a venir otra vez con su problema. Lo mismo pasa con un proceso maligno. ¿Sí? Eso es lo que me estaba olvidando probablemente. Entonces, Conaquium, la hidratación es básico, es importante en todos los pacientes que les... Acuérdense que los pacientes con una patología benigna pueden fallecer si uno no corrige su estado de coagulación. Se mueren desangrados. ¿Qué otra cosa? Aparte del laboratorio, de todo lo que está pidiendo, ¿puedo pedir marcadores tumorales en vía biliar? Sí. ¿Puedo pedir el antígeno embrionario? Y el CA19,9. El CA19,9 va a ser un marcador, no es específico, porque sirve para casi la mayor parte de los tumores abdominales. ¿Sí? Para páncreas me sirve, para colon me sirve, para vía biliar me sirve, pero no es específico. Pero con esto ya me da, obviamente, si está muy elevado, de que ya está confirmado prácticamente mi patología. Pero cuando yo hablo de una obstrucción, ¿no? O el cirujano ha entrado y ha encontrado duro la vía biliar, no hay forma que sea eso un proceso benigno. ¿Cómo lo estudio? Similar al anterior. Sigo mi escala. Empiezo con la ecografía. En este caso es necesario, sí o sí, cuando hablo de vía biliar necesito la colangioresonancia como el mejor estudio. La colangioresonancia es uno de los mejores estudios no invasivos que existe dentro de lo que es la vía biliar. Y si no tengo colangioresonancia, tengo otros métodos de teñir la vía biliar. Punción de la asparito hepática y la famosa sepsia. ¿No? Entonces, con eso somos. La tomografía, ¿en qué caso me va a servir? La tomografía me va a servir cuando es algo hepático dentro del hígado, porque sí me da buenas imágenes a nivel del hígado, pero la tomografía no me da unas buenas imágenes de la vía biliar. ¿Sí? Entonces, para la vía biliar, ¿qué necesito? Necesariamente la colangioresonancia. Ahí tenemos la TAC, en caso de tratarse de tumores, de pensar que los tumores hepáticos son de origen de la vía biliar. Y esto es lo ideal, la colangioresonancia. Fíjense esta colangioresonancia, acá, en la primera, esto probablemente, ¿qué tipo de tumor sería? Si no lo ven. Este es un Klatskin, ¿no? Este es un Klatskin, un tumor de Klatskin. Hablar de tumor de Klatskin estamos hablando de vía biliar superior. Entonces, siempre cuando yo vea una colangioresonancia o vea una colangiografía, ya sea por CEP, Transquel, la que ustedes quieran, eso es para ver anatomía de la vía biliar. Entonces tengo que ver el conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo, el hepático común, colédoco y toda la desembocadura hacia el duodeno, el buen pase al duodeno. Cuando a mí me entreguen una colangio, todo eso tengo que ver. Si en una colangio no veo el hepático derecho, pues hay algo ahí. ¿Qué puede ser? Si hablo de un Klatskin, que estoy ocupando el lado derecho. Si no veo el izquierdo, igual. Y si no veo ninguno de los dos,
sea, veo las imágenes, la colangioresonancia, como en este caso, ¿no? Veo acá el tumor y el resto se tiñe porque es una colangioresonancia. Pero si le haría una CEFRE, acá habría un stop y no se teñiría nada arriba. ¿No es cierto? La colangioresonancia me da la posibilidad de ver todo el esto, pero lo encuentro el tumor típico. Ahí tenemos esta es una CEFRE. Pero fíjense, acá se está haciendo la CEFRE, se tiñe, pero ahí hay un stop. Más arriba no veo nada. ¿Yo qué tengo que ver? Tengo que ver toda la vía biliar, tengo que ver el derecho y el izquierdo, y en ese caso no estoy viendo. Acá igual, veo y está totalmente dilatado, pero no estoy viendo el lado izquierdo adecuadamente. Siempre tengo que verlo porque puede haber algún tipo de patología. Entonces, con la geografía, retorno, punción, todo lo que hemos hablado. Por último, sigue siendo la laparoscopía diagnóstica un estudio importante, sobre todo para poder verificar y tomar una biopsia. Tomo la biopsia y con eso termino. ¿No? ¿Cuál va a ser el tratamiento? Dentro del tratamiento hay diferentes formas. Hablamos de pronóstico. El pronóstico es malísimo, mortal, espantosísimamente mal. Es uno de los, hemos hablado, tanto del hígado, sobre todo del vesículo y de la vía biliar, uno de los tumores más desastrosos que existe y que actualmente no tiene cura por ningún lado. ¿No? Entonces, hablar de eso ya estamos hablando de un paciente que se va a morir, desahuciado, es cierto, y no me queda otra cosa. Entonces, vamos a ver que dentro del tratamiento va a haber tratamientos quirúrgicos y tratamientos endoscópicos. ¿Sí? El gastroenterólogo, para mí, es uno de los que, si sabe y maneja todo esto, uno de los procedimientos más adecuados y más tranquilos para un paciente. ¿Por qué? Porque no se va a traer a aumentarle la morbilidad y la mortalidad más rápida que probablemente una cirugía. Una cirugía es más complicada, con más problemas y con el mismo pronóstico. Entonces, tengo tratamiento quirúrgico. La idea es extraer el cáncer o tomar medidas para aliviar los síntomas causados por el cáncer, como es la obstrucción. O sea, lo que yo quiero es que el paciente no se me muera por la ictericia. Entonces, lo único que hago dentro de mi cirugía es tratar de desobstruirlo y tratar de que la bilis salga hacia el exterior, como sea, de alguna forma, y el paciente tenga más sobrevida. En vez de morirse en 2 meses, que se muera en 6 meses, por ejemplo. Solamente le aumentas la sobrevida. Entonces, ¿qué puedo hacer en la cirugía? Si no puedo extraer el tumor, muchas veces nosotros tratamos de poner una pinza transtumoral a través del tumor a la mala hasta que venga bilis, y ahí le ponemos una sonda nasogástrica. Y sale por la sonda nasogástrica y muchas veces hasta un quero. Y por la sonda nasogástrica o por el quero empieza a salir la bilis y el paciente se empieza a despigmentar. Y mejoran los síntomas de la ictericia. La ictericia a los pacientes les produce molestias, sobre todo a nivel cerebral. Y eso es lo que uno tiene que tratar de disminuir para que no se mueran. Y con eso les prolonga un poquito más su tiempo de vida. Entonces, pacientes operados que hemos podido derivar la vía biliar, disminuir la vía biliar, han tenido un pronóstico de sobrevida un poquito más largo, unos meses más, que aquellos que hemos entrado, hemos tocado el tumor y lo hemos cerrado y no hemos hecho absolutamente nada. Ese se ha muerto en el primer mes, los que no hemos hecho nada. Y los que hemos podido derivar la vía biliar de alguna forma, sacarlo para afuera, han fallecido entre el 3er al 6º mes aproximadamente. Es un problema, ¿no? Entonces, acá por ejemplo estoy poniendo un catéter. La idea es poner este catéter transtumoral a través del tumor. ¿Qué pasa? ¿No? Puedo poner un KER, este es un KER que se está poniendo, o puedo poner una sonda nasogástrica a través del tumor. Lo importante es que la bilis salga para afuera. Ahora, dentro del tratamiento endoscópico, no médico, acá le he puesto médico, pero no existe tratamiento médico como en realidad será quimio, radiología, sí existe, pero no sirve tampoco para nada. Pero vamos a ver, dentro del tratamiento endoscópico, lo mejor es la colocación de prótesis autoexpansibles a través del tumor transtumoral, como se está colocando acá por vía endoscópica. Fíjense, ahí hay una estenosis importante en la primera imagen, del lado derecho, ¿no? Izquierdo de usted, y que una vez que se ha puesto la prótesis expansible, ya la bilis está pasando y fíjense, se ha puesto ancho. Es una buena alternativa, una buena medida. Solo que este estencito que parece este es un invento del que lo ha hecho. Hay gente que tiene suerte, pero también es inteligente, ¿no? El que ha hecho esto, no tenía nada que ver con la medicina. El ¿no? Esto se ha inventado en la Argentina.
el que lo ha hecho era un ingeniero, que era amigo de un médico, y el médico trataba de solucionar todo lo que era tubo, o sea, todo lo que era, tenía luz. Pero como el otro era ingeniero y se dedicaba a todo lo que es ingeniero hidráulico, y inventó este tipo de cosas para ver cómo se podía llegar a hacer. Y al final descubrieron el famoso Sten. Después ya lo fabricaron con algo que sea, con un material que no sea ni alérgico ni moleste al ser humano, ¿no? Hoy en día ya los Sten tienen, generalmente la mayoría son de titanio, que ya no producen ninguna reacción en el ser humano. Entonces, este resorte lo que hacía era que con el calor se abre. Entonces, y con eso aumentaba la luz. Ahí se fabricaron los Sten. Obviamente el tipo que ha fabricado el Sten hoy en día es uno de los millonarios, ¿no? Un tipo que ha agarrado y ha vendido su patente, pero muchos millones. Se ha asegurado a él, a sus nietos, bisnietos y tal. Tranquilo. Con cosas que a veces parecen pequeñas, pero son inventos que hay que hacer, ¿no? Los clavos endomedulares también que han sido inventados allá han sido igual, por gente que no tenía nada que ver con la medicina y que por amistad con los médicos lo han aplicado. Al final el que se ha beneficiado es el médico que adquirió eso, pero que ha hecho así los ingenieros, han empezado. Entonces ponemos las prótesis, acá fíjense igualito, miren, acá hay una estenosis, le ponen la prótesis que se ve acá muy bien en la imagen, y empieza a pasar. Y con eso el paciente tranquilo, sobrevida por lo menos a 6 meses, tranquilo ya, ¿no? Versus el operado, que el operado siempre se acorta más el tiempo de sobrevivir, ¿no? Pero el que lo hacen endoscópicamente tiene buen pronóstico. Se disminuye la ictericia, el paciente puede comer, tiene menos asco a la comida, puede alimentarse, o sea, tiene una calidad de vida por lo menos hasta que se muera, porque igual que se va alimentando y cada vez está más flaco. Pero igual padece en otras condiciones versus aquel que no se le hizo nada. La radioterapia a altas dosis para eliminar las células cancerosas en vía biliar no sirve. La quimioterapia tampoco sirve. Ninguno de los dos. Entonces, en conclusión, una vez que todo uno ha hecho esto, ha practicado un poco con el paciente para hacer anastomosis en vía biliar, todo que es necesario, sobre todo para los trasplantes, y el paciente ha terminado ahí abajo, con su nombre y apellido, bien puesto, ¿no? En un cajón, así de simple. Es la forma como terminan estos pacientes. La quimioterapia no sirve, la terapia biológica que hoy en día se está tratando de usar, tampoco. Entonces no tenemos absolutamente nada. Esto no tiene nada que ver con un paciente con un cáncer, una historia.